Es un privilegio. Recién estaba conversando con el profesor Andrés Después y ver muchas personas jóvenes, hombres y mujeres jóvenes, y casi veo una paridad de género. Antes, el 90% había sido hombres. Ya, antes, me refiero, mucho antes. Hoy, 50 y 50, aproximadamente. Y tal vez un poquito más de mujeres por de aproximación, lo cual es muy bueno. Bien, el profesor Moore me ha invitado a exponer en esta reunión que me dijo en inglés. Yo le dije, mira, sí, podría hacerlo, pero con mucho esfuerzo. Yo soy de generación más antigua, de los que no partíamos con inglés, y le dije, mira, sí, podría hacerlo, me costaría un poco, y como yo sé que el promedio de los que van a estar manejando el inglés lejos, mucho más fluido que yo, y todos hablan español y escuchan español, déjame hacerlo en español. Y me dijo, bueno, hazlo. Así que, con su permiso, profesor, bueno, sé también que me invitó no porque sea un investigador y porque dirija el Centro de Investigación en Trombosis, sino que me invitó, la verdad, es que por el Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable. ¿Bien? Y así lo entendí y me parece bien. Y es una tremenda oportunidad para el centro de estar aquí. Esta es la agenda que voy a usar. Voy a hablar un par de diapositivas de contexto, luego voy a hablar del CIES y algo sobre fragilidad. En cuanto al contexto, recién en una entrevista que le estaban haciendo al profesor Cuet, la periodista del CIES habló de esto, ¿ya? Y sin necesidad de diapositiva. Si ustedes observan esta, que era una pirámide por allí en los 50, época en la que yo por allí nací, y por lo tanto conocí de esta pirámide, pero si observamos en los tiempos actuales, estamos por aquí, y esto se proyecta. Y voy a hablar de lo que se proyecta. Se proyecta que al 2050, ¿sí? Del 2050, aproximadamente, ¿se escucha Marcelo ya? ¿Sí? Ya. De 2050, casi 7 millones de personas mayores en el país, ¿ya? Y eso representa del orden del 30% de la población, es decir, muchas personas. En los tiempos en que yo era joven, encontrar un adulto mayor en la calle era infrecuente, la verdad es que infrecuente. Y hoy es muy frecuente, lo cual es bueno encontrarlo en la calle, caminando, ¿ya? Viendo el punto de vista positivo, ¿ya? Pero la verdad es que de esos 7 millones, aproximadamente el 30% va a tener sobre 80 años. ¿Ya? Y eso, y a veces cuando hablo de estos temas con otras personas, le digo yo, pasar de 30 a 40 no es lo mismo que pasar de 70 a 80. Son 10 años igual, pero son distintos. Son 10 años distintos. ¿Bien? Bueno, esto surge por esto, por cierto, ¿verdad? Nacen menos y vivimos más por distintos motivos, lo uno y lo otro. No voy a entrar en ese tema. Y por otro lado, esto nos está llevando, este cambio demográfico nos lleva a un cambio epidemiológico. Antes por aquí se moría de desnutrición, de infecciones y otras cosas, pero este cambio nos está llevando a que hoy tenemos más diabetes, más hipertensión, más obesidad, más cáncer y ese tipo. Esas son las patologías actuales, ¿verdad? Una cosa positiva de esto es que en la Organización Mundial de la Salud, con patrocinio de la ONU, decretó a partir del año pasado, y por estudios previos por cierto, toda esta década como el envejecimiento saludable. ¿Ya? Y en ese contexto, yo quiero hablarles del Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable. Este centro tiene su origen, porque todas las cosas tienen su historia, ¿no? Se realizó un proyecto marco de la Universidad del Estado que fue por allí del 2018 al 2020, a mitad del 2020. Esos fueron recursos para que en distintas temáticas se juntaran personas de distintas universidades del Estado y crearan de alguna manera una plataforma. No había plata para investigar, era plata para juntarse, para pensar y proyectarse. Esa era la idea.
Y algunos de esos temas que se desarrollaron allí, yo diría que los que tuvieron un mejor andar, ¿ya? Por cierto, es lógico, ¿no? Se les entregó recursos dentro de un contexto del plan de fortalecimiento de las universidades del Estado. Y esto partió, los proyectos se presentaron en el 2021 y los adjudicados partieron al inicio del 2022, es decir, el año inmediatamente pasado, a pesar de que es el año académico actual todavía, ¿no? En ese contexto presentamos un proyecto del que fue adjudicado y actualmente participan 17 de las 18 universidades del Estado, 75 académicos y académicas. Hay una proyección ya que vamos a llegar a los 80 y tanto, porque hay varios que están en proceso de ingreso, externas a las universidades. Y en este caso participa el INGER de México, el INGER de Chile y SENACA. Ellos están comprometidos formalmente en el proyecto. El propósito que les decía aquí, que veía un poco más de 50% de mujeres, bueno, este centro, sin forzarlo, en realidad tiene una paridad de género, es interdisciplinario, hay sobre 25 profesiones, interuniversitario, ya lo comentaba, 17 universidades, y la mayoría, si no todos, posgraduados, la gran mayoría con doctorado. Planteado en términos muy resumidos los objetivos, ustedes pueden ver que el objetivo general es facilitar la vinculación y la investigación entre universidades públicas en el tema que nos convoca, que es envejecimiento saludable. Esto en el contexto de, idealmente, contribuir a la mejor calidad de vida de las personas mayores. Y los objetivos específicos son estos 5, que es formar redes de colaboración, participar en el conocimiento científico, formación de capital humano, vinculación con el medio y generar propuestas de política pública. Esos son los objetivos y esas son las exigencias para un proyecto inicialmente a 3 años. Esa interdisciplinaridad se expresa en 6 líneas temáticas. Esas 6 líneas son 6 y no son 3 ni son 10, porque los recursos humanos que habían cuando se comenzó daba para armar 6 líneas temáticas, ¿ya? Uno puede echar de menos algunas líneas temáticas en el ámbito del envejecimiento, seguro, ¿ya? Hay 2 o 3 que a mí me dan vuelta ahí, pero no hay recursos humanos por ahora para armarlas, dentro de los que están, ¿ya? Una es factores de riesgo, enfermedades crónicas, neurociencia, odontogeriatría, alimentos, capacidad funcional desde el punto de vista físico y calidad de vida y determinantes sociales. Estas líneas temáticas que están aquí en estos recuadros, estos rectángulos verdes, se cruzan, tratamos de que sea lo más interdisciplinariamente posible, ya dentro de lo posible, debo decirlo, no es un tema fácil, y se cruzan con ejes que son transdisciplinarios, que tienen que ver con los objetivos del proyecto, que son las redes, la investigación, capital humano, vinculación y políticas públicas. Esta es la gobernanza del centro. Hay un comité directivo que básicamente son de los organismos que participan en la génesis de este proyecto. Por otro lado, hay un comité asesor que son nacionales y chilenos y extranjeros expertos en el tema de envejecimiento. Hay un comité directivo de gestión en el que hay un director, en este caso, director o directora alterno, y un comité profesionales de apoyo, que en este caso es un gestor y una periodista. Y el comité ejecutivo, que es el actor, yo diría hay 2 niveles de acciones en el día a día o en el mes a mes. En el día a día, seguro, es el director con los 2 profesionales, en la semana a semana se agrega el director alterno, y en el mes a mes el comité ejecutivo, pero en el interior de cada una de esas líneas hay un día a día también. Estos 5 objetivos específicos en 3 años deben dar sobre 20 resultados y sobre 80 actividades. Algunas, y con esta termino esta etapa, estas ideas que a mi juicio son centrales de este proyecto, es que es un centro interuniversitario.
¿ya? Y se lo planteaba en una pregunta ayudándole, y esto voy a contar una parte de la entrevista que se le hizo recién al profesor Cuet, que si un centro de este tipo ayuda o no a descentralizar, porque todos coincidimos, supongo, que Chile es un país centralizado, ¿ya? Estoy recordando cuando fui director de investigación, en algún momento hicimos un estudio, ¿qué porcentaje? No sé cuánto ha cambiado hoy día, pero este proyecto fue 5 o 6 años atrás, tal vez, pero no más de 10. ¿Qué porcentaje de los recursos que entrega el Estado se queda en Santiago? Era el 65% de los recursos. Uno puede entender si hay más recursos humanos, si se quedan más, ¿ya? Pero si lo hacíamos por el per cápita, alguien podría decir, no, es que hay más gente en Santiago. Sí, también es cierto. Pero si uno aplicaba el per cápita, era el doble de cualquier otro lugar, ¿ya? Entonces, de que hay que hacer esfuerzos por descentralizar, yo creo que hay que hacerlo. Y a mi juicio, por lo menos, creo que esto aporta. Siempre uno puede entregar un granito de arena dentro del todo, ¿no? Pero esto creo que es un aporte. El juntar a investigadores desde la Chile, que hay varios, hasta gente que está en Magallanes o que está en Antofagasta, creo que esto aporta a la descentralización de la ciencia. Por otro lado, es interdisciplinario, ya le hablaba de las líneas temáticas y los ejes, y también aporta un cambio de paradigma. En general las universidades compiten por fondos, compiten por alumnos, compiten por varias cosas, ¿ya? Entonces, sin dejar de hacer esas competencias, y hay algunas competencias naturales que los alumnos tienden a irse a la Chile en la mayoría de lo posible, porque la Chile está en el primer lugar junto con la PUC, en los rankings distintos, ¿ya? Pero proyectos como este, porque este no es el único, ¿eh? Hay en otros ámbitos también proyectos de este tipo, interuniversitarios, dentro del plan de fortalecimiento, apunta a la colaboración, porque de alguna manera se obliga a que un académico, voy a nombrar lo que estamos aquí, de la UTALCA, tenga que participar en un proyecto con 2 universidades más del Estado, ¿ya? Y que se publica, no puede publicar solo, tiene que hacerlo con alguno más de otros lados, ¿ya? Entonces se empuja un poco el carro, ¿ya? Y por otro lado, yo soy un convencido, y así también los casi 80 académicos que forman parte de este proyecto, que estamos en un tema de interés nacional y mundial. Eso yo creo que, y de hecho si la ONU lo declaró década del envejecimiento saludable, es porque realmente es un tema importante, con todo lo que implica, y el doctor Juez ya hablaba del tema de envejecimiento, enfermedades crónicas, etcétera, en la entrevista. Y de alguna manera, en esta vinculación con el medio, en la generación de nuevos conocimientos, en la formación de capital humano, se está creando un doctorado en envejecimiento, directamente en envejecimiento. Yo creo que se puede contribuir, en la medida de lo que corresponda, al envejecimiento saludable en la población del país. Bueno, sé que no partí a las 9, pero con esto voy hacia la etapa final de la clase. Comentarle algunos aspectos sobre fragilidad en personas mayores, algo que hemos estado estudiando desde hace algunos años, y en ese contexto algunos biomarcadores. Esto estoy seguro que cada uno de ustedes, en mayor o menor medida, sabe más que yo de esto, ¿ya? Y por lo tanto no voy a profundizar en la diapositiva, pero sí para poner el contexto en esta etapa de la presentación, porque no dudamos nadie, ¿verdad? Nadie duda de este proceso, que nacemos y vamos a morir, ¿verdad? Esa regla nadie se salva, ¿ya? El punto es que por aquí está establecido que aproximadamente a los 30 y tanto, 40, se empieza a envejecer, ¿ya? Y el envejecer, que fenotípicamente se nota en que se nos cae el pelo, a los hombres por lo menos, y a unos más que a otros, en el caso mío es más que a otros, ¿ya? Aparecen arrugas, etcétera, cosas de ese tipo, son fenotípicamente muy visibles, ¿verdad? Entre otros aspectos. Pero, ¿qué está ocurriendo en las células? En cada célula, en una más que otra, dependiendo, ¿verdad? Y aparecen aquí elementos solamente y están agrupadas en 3, no las he agrupado yo, gente que entiende este tema lo ha hecho,
han agrupado en 3 grupos los cambios celulares que van ocurriendo a medida que se envejece, ¿ya? Y algunas cosas, inestabilidad genómica, acortamiento de telómeros, disfunción mitocondrial por acá, errores en la comunicación intercelular, inflamación a propósito de Summer School, ¿ya? Entre otros aspectos. Aparecen ahí 12 aspectos. Hasta hace poco eran 9 y en los últimos años generaron otros 3 y aparecen ahí, están los 12. Pero este envejecimiento, que uno puede decir, ¿esto le ocurre a todos? Sí, a todos nos ocurre. En mayor o menor medida, más rápido o más lento. ¿Y por qué es más rápido o más lento? Porque en realidad este proceso de envejecimiento, saludable o no, es multifactorial. ¿Ya? Es multifactorial, la verdad que no es una línea recta, ¿ya? Influye en muchos aspectos, ¿ya? Yo podría decir así, aunque no sea políticamente correcto, voy a decir que los que tienen más recursos pueden, si quieren, envejecer mejor respecto a los que tienen menos recursos. Eso es y no solo ocurre en esto, ¿no? Ocurre en distintos aspectos, ¿ya? Desde partida que el alimento más saludable es más caro en Chile, una locura, es lógico, ¿no? Pero es así. Por otro lado, quiero hacer énfasis en esto, y a propósito de esto que menciono, como es multifactorial, 2 personas a los 60 años pueden tener una edad biológica, cronológica 60, pero la edad biológica puede ser distinta, ¿ya? A propósito de que se envejece más o menos rápidamente. Me voy a permitir usar esta diapositiva que la creó y la usó el doctor Jaume Marrugat, que estuvo acompañándonos aquí unos días la semana pasada. Él es un investigador de vuelo alto en el ámbito de epidemiología cardiovascular, ¿ya? Y tenemos la suerte que sea nuestro amigo ya desde hace algunos años. Y él, junto con un grupo, en esos tiempos estábamos trabajando en un programa de factores de riesgo cardiovascular, participó activamente en la adaptación de las tablas de riesgo de Framingham, que él adaptó a España, y ayudó a adaptarlas a Chile. Y esto fue el 2009. ¿Ya? Y para su presentación de la semana pasada usó esta diapositiva, casi al inicio de la diapositiva. Y en este caso hay tablas para hombres y para mujeres. Él usó, para efecto de la diapo, usó una de hombres, que se separa en hombres no diabéticos y hombres diabéticos, y ustedes pueden ver aquí que hay en ambos casos no fumadores, fumadores, distintos niveles de presión arterial y distintos niveles de colesterol HDL. Eso es lo que conforma esta tabla. Y dijo, en fumadores, voy a ocupar esto de un riesgo a desarrollar un evento cardiovascular a 10 años. Es un riesgo probable, puede que no ocurra exactamente en un individuo determinado, pero poblacionalmente hablando está esa posibilidad, a 10 años. Entonces dijo, en un fumador que tiene del orden de los 40 años, este riesgo de 4. ¿Dónde ubico a uno que no sea fumador? ¿Ya? En otra edad, posiblemente. Y ubicó a uno de 60 y tantos años con ese mismo riesgo. ¿Ya? Es decir, un individuo del orden de los 40 años que tiene un colesterol un poco aumentado, que fuma y que tiene aumentada la presión, tiene la misma edad biológica, vascular, que alguien que tiene 60 y tantos años, pero que no fuma y no tiene hipertensión y no tiene hipercolesterolemia. Para entrar ya en materia, para lo cual me invitó aparentemente el profesor Moore, ¿ya? Yo no lo eché lo otro, ¿ya? El síndrome geriátrico síndrome de fragilidad es, por cierto, de personas mayores, y lo voy a decir, disminuye la capacidad del organismo, de la observación fisiológica, de responder a factores estresantes, disminuye las posibilidades de responder rápidamente, fácilmente, eficientemente, etc.
¿ya? Y quienes tienen este síndrome tienen más riesgo de caída, disminuye sus funciones, discapacidad, mayores hospitalizaciones, a punto de la dependencia, no son dependientes, pero avanza hacia la dependencia, pueden ser institucionalizados en la medida que se hace dependiente, y se ha visto también que tienen mayor posibilidad de desarrollar eventos cardiovasculares, que es el énfasis que quiero mostrar. Hay varias escalas para medir la fragilidad. Nosotros usamos estas dos. Primero empezamos usando la de Fry, que tiene estos 5 criterios que están acá. Hay 2 de ellos que son los mismos en la escala de FTS. Hay una escala de FTS 12, 5 y 3, que se ha visto, está desarrollada por el grupo del doctor Francisco García, que también con él colaboramos en el tema. No así con la doctora Fry, no la conocemos, pero es un gold standard en el tema. ¿Bien? Usando las 2 escalas, la verdad es que nosotros hicimos un estudio con 1.200 personas con la escala de Fry hace ya algunos años atrás en la región del Maule, y encontramos que alrededor del 20% de las personas sobre 60 años eran frágiles, según la escala de Fry. En un grupo pequeño hace poco, en un grupo de 300 personas, en su mayoría, como vieron, de CEFAM, la mayoría son mujeres, es una cosa que ocurre en todo Chile, ¿ya? Y se observó, y voy a decir las cifras globales, 19,7, 18, es decir, alrededor del 20%. Con ambas escalas, alrededor del 20%, las personas, y se ratifica con lo visto 6, 7 años atrás, en el país, o por lo menos en el Maule, voy a decirlo, y me atrevo a decir el país porque la doctora Albala hizo algo en Santiago, en Fray, y encontró 17, 18% también. O sea, si uno acerca cifras, del orden del 20% de las personas mayores son frágiles. Biomarcadores, a propósito del nombre de la presentación, se han descrito muchos. Esta es una revisión que se hizo en el Centro de Investigación en Trombosis, y ustedes pueden ver, aquí están agrupados por temática. Hay muchos biomarcadores asociados a fragilidad, todos difíciles de usar en clínica. Estas mediciones no se hacen en un laboratorio clínico. Algunos biomarcadores asociados a fragilidad y funcionalidad plaquetaria. Lo que observan aquí, estos son resultados del laboratorio. No tengan temor después de preguntarme, porque si yo no lo sé, en el grupo acá hay personas que saben del tema seguramente más que yo. Me refiero a gente del laboratorio. Lo que se observa acá es que en un agregómetro se pusieron plaquetas de personas no frágiles y frágiles, y se activaron con un agonista clásico como es el ADP. Y se observó que al agregar, estos son 2 concentraciones distintas, al observar lo más clásico, 4 micromolar, hay una diferencia pequeña, pero hay una diferencia mayor cuando se usa una dosis subagregada, lo cual es muy significativo eso desde el punto de vista fisiopatológico. O sea, las plaquetas de los frágiles, las frágiles, agregan más fácilmente que los no. Por otro lado, y en el mismo contexto, ¿ya? Las plaquetas de los frágiles, ¿ya? Ven ahí ustedes, pero particularmente en una dosis subagregante, ¿ya? Las plaquetas de los frágiles liberan, cuando son activadas, en este caso por ADP, liberan proteínas desde sus gránulos alfa, en este caso un marcador es P-selectina, la liberan más que en el caso de los no frágiles. Y está en el contexto de una activación y agregación plaquetaria. No puse la diapositiva, pero también exponen más fosfatidilcerina. Por otro lado, también en el mismo contexto, esta glicoproteína que está muestra acá es una glicoproteína que normalmente está en las plaquetas, en la superficie aparente, pero no está activada, ¿ya? Pero se observa que también hay más glicoproteína 2B activada en las personas frágiles. Por lo tanto, se puede unir más fácilmente a su ligando, que es el fibrinógeno. Por otro lado, si observamos en plasma, también asociado a plaquetas,
no medimos el tromboxano A2 porque es muy fugaz su permanencia, y se puede medir en plasma el tromboxano beta 2 o B2. ¿Ya? Y también se observa que el plasma de las personas frágiles tienen mayor nivel, mayor concentración de esta molécula, asociada, por cierto, a activación plaquetaria. Por otro lado, estudiamos microvesículas plaquetarias en el plasma de personas frágiles versus no frágiles. Y se observa, por ejemplo, que las personas frágiles muestran mayor unión de anexina 5 que las personas no frágiles. En ese mismo contexto, aquí se muestran dos moléculas, CD41, ¿ya?, que es equivalente a una fracción del complejo 2B3A, y CD142, que es factor tisular, que se asocia claramente a la activación plaquetaria, a la activación de la coagulación, ¿ya? Y vemos que las plaquetas de los frágiles exponen más de estas moléculas que las no frágiles. Por otro lado, este es un receptor de ADP, ¿ya?, que está en las plaquetas, pero estas son microvesículas circulantes. Vemos también que los frágiles expresan más de este receptor. Y en cuanto a estrés oxidativo, no está el profesor, parece, no lo vi el profesor Felipe Ávila por aquí, que si me estaban problemas le iba a preguntar a él, ¿por qué él hizo esto? Ya por eso está ahí registrado su nombre. En este caso, lo que quisimos hacer es medir un derivado de oxidación del triptófano, ¿ya?, en relación a algunos indicadores o índices de la escala FTS-5. Lo que aquí se muestra es que a mayor concentración de este triptófano oxidado, ¿ya?, hay mayor nivel de fragilidad. Sí, estoy terminando. Y por otro lado, se muestra esto en forma inversa, que la velocidad de la marcha en las personas mayores disminuye en la medida de que hay mayor cantidad de este triptófano oxidado. Y creo que esta puede ser casi la última. El isoprostano, el 8-isoprostano, que deriva del ácido araquidónico, esto visto en plasma, en las personas mayores frágiles hay mayor cantidad. En resumen, las personas mayores frágiles presentan mayor reactividad plaquetaria, aparecen más microvesículas circulantes asociadas a marcadores de plaqueta, y hay un mayor nivel de oxidación. Posiblemente, en parte por cierto, esto podría explicar una mayor incidencia de eventos cardiovasculares que está demostrado. Hay estudios que están en proceso de proteómica y lipidómica en personas frágiles y no frágiles. Hay resultados preliminares por ahora, pero que prefiero no mostrar, están muy preliminares. Y con esto termino. Este es un estudio usando perfil bioquímico y hemograma. No todas las pruebas del perfil bioquímico, ni todos los parámetros del hemograma. Con la ayuda de un estadístico, y usando una base de datos de 2000 y tantos individuos del estudio de corte de Toledo de Francisco García, y usando varios modelos, y al final con este se puede observar, y pensando que esto podría ser un screening en un CEFAM, si es que está la aplicación adecuada en su momento, y el médico con el RUT entre y le entregue los resultados de fragilidad probable en el paciente que está examinando, según los datos últimos que hayan realizado en el paciente de un perfil bioquímico y de un hemograma. Esto lo quería compartir. ¿Preguntas? Marcelo. Profesor, muchas gracias por su desarrollo fundamental y la consecuencia a corto, mediano y largo plazo. En un futuro, tengan en mente algo que abarque desde la gestación hasta la vejez para ahorrar todo el ciclo de vida del sujeto, porque lamentablemente mucho de lo que es cuando son chicos, y soy bueno, cuando los chicos, a futuro voy a tener varios índices de diversidad, etc. Hay calidad. ¿Sería esa la vida de esos chicos?
En la medicina preventiva, en la medicina predictiva y en la medicina que a veces es un poquito más ligada a la de salud. Bueno, este proyecto es acotado en recursos, como todos los proyectos, ¿no? Como todos los proyectos. Pero tiene toda la razón si uno tuviese muchos recursos, ¿ya? En la mesa, sí. En este caso los recursos así, pero si tuviese así recursos, sin duda que el centro podría ser más complejo, ¿ya? Incluir a más investigadores e investigadoras, porque deberíamos como país, el Estado y el gobierno que esté de turno, ya debería poner acento en la prevención de los factores de riesgo de enfermedades crónicas, porque si ponemos ahí el acento desde niño, es decir, desde niño para no diga, desde niño, claramente podríamos tener personas adultas, voy a decir adultas y adultas mayores, más saludables, ¿ya? Y eso sin duda que parte desde la niñez y la juventud. Pero los recursos, la verdad es que son escasos en este centro y difícil de abordar por ahora. Sí, sí. Ahora, una cosa que sí que puedo decir que el Estado de alguna manera, haciendo eco de lo que pide la ONU y la Organización Mundial de la Salud, está en proceso una ley asociada al envejecimiento saludable, ¿ya? Que ahora pasó recientemente desde el Senado, lo aprobó y pasó a la Cámara, ¿no? Entonces, uno podría pensar en positivo de que el Estado está preocupado del tema, pero si ya me preguntan si queda mucho por hacer, mucho. Sí, mi pregunta apuntaba en esencia a que muchas veces nosotros, por un tema técnico, económico y de la sociedad humana, nos enfocamos en el mundo y a veces nos falta la visión global. Pero si vamos a hacer un súper complejo y quizás casi filosófico de los proyectos de investigación, pero creo que no podemos dejarlo de lado porque y sobre todo lamentablemente tenemos que hacer tecnología de esta obligada. Gracias por la pregunta, va a poner el tema. ¿Preguntas? ¿Queda alguna pregunta? Sí, voy a tomar de nuevo que la entrevista que le estaban haciendo al profesor Cuesta hace un rato, y él, aunque no estaba preparado, yo estoy un poco más preparado porque me dedico un poco a esto, pero él igual se explayó en el tema y le preguntaba cómo se puede envejecer más saludablemente, ¿ya? Y él habló de la alimentación, habló de la socialización, habló de no fumar, no recuerdo esa parte, pero en fin, y habló del ejercicio. O sea, no hay duda de que esos son los pilares centrales para poder envejecer mejor. Si uno se alimenta mejor, más saludablemente, va a disminuir las posibilidades del sobrepeso, obesidad, y eso va a disminuir la diabetes, la hipertensión y varias cosas, ¿ya? Y si en paralelo realiza actividad física, que todos esos dos elementos, hay uno que uno puede decir depende en parte también del nivel socioeconómico, del acuerdo del alimento, pero tal vez la actividad física depende un poco menos, un poco menos, ¿ya? Pero efectivamente, y yendo específicamente a tu pregunta, hay una de las líneas temáticas que es actividad física, se llama
es que hacen la diferencia entre actividad física y ejercicio físico. Es actividad física. El ejercicio es más para el de elite, ¿ya? Actividad física, hay una línea temática que se dedica a eso y por lo tanto puedo decirlo que lo aborda el tema. Doctor Venegas. Sí. Bueno, muchas gracias. Don Palomo, siempre me ha dado escuchar las presentaciones que hace Iván. Entonces estoy muy agradecido por la presentación y también mis felicitaciones por el centro que tiene. Creo que es un tremendo aporte a la sociedad en general. Y mi pregunta un poco más viene con lo que estaban comentando los muchachos por allá, en el sentido de que es muy interesante todos los factores que influyen en el envejecimiento, partiendo por lo celular, ¿verdad? Entonces estaba incluido el orden genético y también en alguna parte estaban incluidas determinantes sociales. Entonces mi pregunta dice si ya lo han hecho o pensarán hacerlo. Creo que es muy importante la asociación entre estas variables biológicas que están siendo estudiadas aquí con factores, por ejemplo, psicológicos, en donde se podría evaluar de qué manera, por ejemplo, el estrés influye también en una mayor o menor envejecimiento o más rápido o menos rápido, incluyendo los factores biológicos que aquí están mencionados. En algunos ejercicios anteriores me ha tocado ver justamente cómo algunos cambios epigenéticos son digamos, modificados en el estrés, a lo mejor experimentalmente. Y creo que aquí sería muy interesante tener esas asociaciones con qué fin, con el fin de justamente tratar de promulgar políticas que prevengan respecto a la influencia de factores posibles, factores psicológicos en el mayor o menor envejecimiento, o un envejecimiento más mayor o menor, no hay un envejecimiento de mayor calidad y otro de menor calidad. Entonces, quizás incluir eso, si es que ya no ha sido hecho, sería muy interesante. Gracias, Bernardo. Sí, hay una línea temática que es calidad de vida y determinantes sociales, donde participan psicólogos y también participa gente que está con mucha vinculación con el medio en el tema de determinantes sociales. Y por otro lado hay una línea de neurociencia, y que a propósito de tu pregunta comento que el centro está financiando 9 proyectos de investigación y uno de ellos, entre 1 y 2 por línea temática, por eso no son 6, sino que son 9, y uno de ellos trata sobre estrés específicamente. Una última pregunta, lo siento, porque si no, el tiempo no alcanzamos. Lo siento, después de la consulta, después. Ay, perdón. Si el doctor Palomo se queda con nosotros, también pueden conversar con él. Estoy encantado. Y eso podría servir un médico para pero de qué manera se va a financiar esa evidencia, se va a mejorar, porque supongo que si una persona va a ver el médico, tiene un problema, entonces va a haber después un tratamiento diferencial si la persona tiene un diferencial. Entiendo la pregunta. Existen, al menos, voy a decir, validadas en Chile 2 escalas para fragilidad, la de Freud y la FLS5, eso es seguro. Perdón. Pero no son aplicadas de rutina en los CEPAM, no se aplican en los centros de atención familiar, ¿ya? Entonces, este modelo que plantea en forma muy preliminar todavía, podría servir si es que se desarrolla un software, porque hay un modelo. Rodrigo, no sé si podemos volver a una diapositiva.
si en el EGI está la escala de fragilidad, aquí se usó la FPS 12, por eso va de 0 a 100, y en este otro, acá, y yo, voy a decirlo, borré a propósito el modelo, para que no copien el modelo, ¿ya? No, pero bueno, en algún momento esperamos que el modelo sea usable, ¿ya? Porque todavía está en preliminar, ¿ya? Pero aquí está la escala del modelo, aquí esto está el logaritmo, y de acá a números negativos, números positivos. Entonces, si esto finalmente pudiese ser utilizado, estamos todavía en la etapa de una propuesta, pero yo creo que podría ser. Puede que tengamos que extremar un poco los extremos, es decir, el negativo es de aquí para allá y los positivos son de aquí para allá, ¿ya? Ahí en esa etapa estamos, ¿ya? Pero seguro que con el modelo vamos a poder decir que hay un grupo que es frágil, seguro, y que hay un grupo que no es frágil, ¿ya? Está muy lejano a la fragilidad. Entonces eso, dado que la fragilidad se asocia a que si no se interviene, pasa a la dependencia, eso está establecido, y hay que evitar al máximo posible que un adulto mayor pase a dependencia. Entonces, como puede ser intervenido, entonces se dan las instrucciones para que el fonoaudiólogo, el kinesiólogo, el terapeuta intervenga, ¿ya? Para evitar que el frágil pase a dependiente, ¿ya? Ese es el efecto mayor de esto, ¿ya? Detectar si hay algún frágil. No era el propósito, la señora o el señor vino al médico, vino porque estaba en control de diabetes, por ejemplo, o estaba en control de hipertensión, o era su primera consulta, ¿ya? Y le dolía el hombro, lo que sea. Entonces, como puedes apostar que al 100% de las personas que van a hacer FAN, el día 1 o el día 10, le van a realizar la prueba perfil bioquímico y el hemograma. Son exámenes de rutina en los tiempos actuales. Entonces el médico, si el tema está en el computador, el médico abre el root, aprieta una tecla y le va a decir, esta persona está ubicada aquí, o está ubicada aquí, o está ubicada acá, ¿ya? Si está ubicada aquí, impecable, ¿verdad? Si está ubicada acá, va a tener que buscar la forma de intervenirla para que no pase dependencia. Básicamente es el. Esto independientemente que va a tener que tratar su diabetes, su hipertensión, lo que sea.